Buenas noches, familia. Somos el Ministerio PEC Distrito Sur, Loja, Ecuador, y los saludamos esta noche enviándoles un fuerte abrazo a toda la familia PEC del mundo. Estamos en tiempo de distanciamiento social, pero en casa con Dios. Y con estas increíbles imágenes que nos llegan de lo que fue nuestra temática de la semana pasada, Paternidad sin Barreras, estamos dándoles a todos la más cordial bienvenida a una emisión virtual más de nuestro programa de profesionales y empresarios comprometidos PEC. Lina, bienvenida a esta transmisión. Gracias, Andrés, y cómo no saludar a todas las personas que se conectan con nosotros desde los diferentes lugares del mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, en Suramérica, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, el Cono Sur, bueno, todo Suramérica. También un saludo especial a Europa, Asia, Oceanía, a todas las personas que nos acompañan cada miércoles en punto de las 7 en este programa virtual. Nos complace como siempre contar con ustedes miércoles tras miércoles disfrutando de lo que es esta temática que hemos venido trabajando, por ejemplo en este mes de mayo a través de nuestro ciclo Know-How y hoy justamente nuestro penúltimo programa de este ciclo donde vamos a estar abordando también una temática muy edificante, Control Alt Delete. Justamente tenemos la pregunta para todos ustedes de lo que significa esta temática. Lina, ¿para ti qué es Control Alt Delete? Bueno, yo creo que todos hemos estado en una situación en donde frente al computador no sabemos cómo salir de tantas ventanas o de pronto se nos traba en ese momento y es justo ahí donde podemos usar Control Alt Delete. Para mí es como un escape, como un salgamos rápido, como un auxilio. Pero yo quiero preguntarte, Andrés, en tu vida, la verdad, ¿alguna vez has tenido que hacer Control Alt Delete? Bueno, para mí significa más como reiniciar, porque donde diga escape me puedo meter en un problema. Más bien significa como reiniciar en muchos aspectos de la vida y claro, muchas veces he tenido que hacer un alto en el camino, recapacitar frente a muchas cosas en aras de poder tomar mejores decisiones. Pero justamente de eso estaremos abordando en nuestra temática de hoy, nuestro programa basado en lo que representa el Control Alt Delete, sin culpas. Así que pues no podemos pasar este tiempo sin saludar, como siempre, a Felipe Cerquera, que se comunica con nosotros desde su casa. Felipe, una vez más, bienvenido a esta transmisión virtual. Así es, Andrés, muy buenas noches para todos los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Como decías, hoy tenemos un programa titulado Control Alt Delete sin culpas. Y en nuestras redes sociales dejamos una imagen con un acertijo. ¿Qué significa para usted ese Control Alt Delete? ¿Qué hace usted con ese Control Alt Delete? Y queríamos, recopilamos desde el lunes hasta hoy las respuestas que nos dieron las personas que se han conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esa información la vamos a pasar a través de nuestra pantalla, usted va a poder leer algunas de ellas. En segunda instancia, quisiera recordarles que dentro de 8 días, es decir, el próximo miércoles, vamos a tener un programa distinto al que hemos tenido siempre. Y es un panel. Vamos a traer 3 personas especialistas cada uno en un área de cómo manejamos la ansiedad en este tiempo. Y pues vamos a traer una psicóloga que nos va a hablar acerca de qué es lo normal desde la psicología, qué es lo que usted y yo podemos estar experimentando en estos tiempos de confinamiento y cómo tratarlo. Pero también vamos a traer un economista que nos va a hablar acerca de cómo manejar mejor nuestro presupuesto en estos tiempos, qué podemos hacer, en qué debemos pensar para hablar o abordar más bien nuestra parte económica familiar. Y en tercera instancia vamos a tener un ingeniero industrial, especialista en administración y en todo lo que tiene que ver con las startups y estas empresas virtuales que hoy pues cobran toda la vigencia por el tema que estamos viviendo de confinamiento.
qué cosas, cómo podemos emprender, qué debemos tener en cuenta. Entonces vamos a tener un programa extraordinario. Si usted tiene preguntas a alguno de esos 3 expertos, quiero invitarlo a que en nuestro correo electrónico, el institucional, nos envíe sus preguntas, nos envíe sus dudas y nosotros vamos a poder entonces, a través de nuestro panel, dar respuesta a estas preguntas. Igualmente, vamos a proporcionar la información que usted requiera para vivir en estos tiempos del confinamiento. Andrés, entonces este es nuestro programa y de antemano te pasé también lo que viene más adelante. Entonces, hoy, Control Alt Delete sin culpas. Te dejo entonces para que continuemos con nuestro programa. Bueno, y queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal Soy ICT y que puedan también activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones a sus dispositivos de la programación de nuestro distrito virtual. También recuerden que pueden contactarse con nosotros y aquí les vamos a decir cómo. Si quieres que nos contactemos contigo, en la descripción de este video vas a encontrar un enlace que te va a llevar a soyict.org. Allí encontrarás un banner que dice registra tus datos aquí, das clic en aquí y se despliega un formulario. Escribes tu nombre, seleccionas tu rango de edad, tu estado civil, dices si eres femenino o masculino y donde dice quieres que te contactemos, damos clic en sí. Se despliega otro formulario, en grupo de interés seleccionamos profesionales, escribimos el correo, el país desde donde nos encontramos, nuestro número de celular y donde dice déjanos tu petición para orar, pueden escribirnos una petición en especial por la cual quieran que oremos. Finalmente damos clic en acepto política de protección de datos y en enviar información. De esta manera quedaremos nosotros con sus datos para contactarnos con ustedes. De la misma forma queremos invitarlos a un espacio muy importante de nuestra reunión virtual. Llegó el momento de acercarnos a Dios, el momento de agradecerle a Él a través de esto que hemos denominado Sonidos de Gratitud. Y en esta sección de Sonidos de Gratitud, yo quiero invitarles a que nos acerquemos a Dios en este tiempo y que podamos entregar este momento para que Él hable a nuestro corazón. Ahí con sus ojos cerrados, dígale: Señor, ¿cómo olvidar que tú has sido demasiado fiel en mi vida? ¿Cómo no traer a memoria todas tus bondades, todos tus favores, oh Dios, todas aquellas cosas que has hecho por mí a lo largo de este tiempo, a lo largo de este año? Y hoy dígale: Señor, yo quiero siempre recordar que tú has estado delante de mí, me has acompañado como un papá que me ama, como un papá que desea lo mejor para mi vida. Hoy cántale esta canción y aún te invito a que traigas a memoria todas aquellas cosas que Él ha hecho por ti, por tu familia, por tu vida, por tu salud, por tu trabajo, por todo lo que para ti es importante. Cántale en esta noche. ¿Cómo ignorar tus detalles de amor si son nuevos cada día? ¿Cómo ignorar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía todos los días, me alegraré en tu amor. Bendice alma mía, Señor. ¿Cómo ignorar tus detalles de amor si son nuevos cada día? ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice alma mía al Señor, bendiga
alma mía al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía todos los días. Me alegraré en tu amor. Me alegraré en tu amor. En tu amor sin condición. Yo quiero entregarte el corazón a ti. Yo quiero entregarte el corazón a ti. Gracias, Señor, por recordarnos en este tiempo tu fidelidad y tu gran amor. Permítenos entonces entender cuál es tu voluntad y aún a través de esta temática, enséñanos a vivir sin culpas. Enséñanos a derribar cualquier obstáculo que no nos permite tener una relación de papá e hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Quédate con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, somos el Ministerio PEC Pablo Pereira. Estamos en tiempo de confinamiento. Vigilando, orando, ayunando, amando, perseverando, con gozo, pero en casa con Dios. Bueno, y en nuestra sección de Cuéntanos qué está pasando, hoy Juan Carlos Cabarcas quiere contarnos su testimonio desde Barranquilla, Colombia, a propósito del tema de hoy, sin culpas. Hola familia, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos y junto con mi esposa Evania, desde la ciudad de Barranquilla, queremos compartir con ustedes nuestro testimonio. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas, ya nosotros nos habíamos casado, teníamos ya una niña y bueno, yo particularmente comencé a administrar mi matrimonio con base en las cosas que había venido aprendiendo de la cultura en medio de la cual yo me levanté, de lo que observé tal vez en mi familia, en mi casa. Y claro, todas estas cosas llevaron a que mi matrimonio prácticamente se acabara. Estuvo ahí al borde de acabarse por completo. Gracias a Dios, un amigo nos compartió de Cristo y desde el momento que comenzamos a recibir a Cristo en nuestro hogar, que nos dejamos enseñar por Él y tratar por Él, comenzamos un proceso de restauración personal y familiar. Particularmente cuando el Señor en su palabra me mostraba en 2 Corintios 5:17 que para los que están ahora en Cristo nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. A mí eso pues fue fundamental en mi proceso porque por un lado me quitó la culpa que yo venía arrastrando de todos los errores que yo cometí en el pasado, porque el Señor me decía ahí que las cosas viejas pasaron, es decir, que el Señor perdonó mis errores cometidos, pero también me daba esperanza de un cambio porque me decía que soy una nueva criatura. Eso para mí significaba que independientemente de mi pasado, yo podía llegar a ser un nuevo hombre, una nueva persona. Y también era una esperanza para mi matrimonio, porque yo podía tener un matrimonio mucho mejor, un matrimonio nuevo. Eso para mí fue fundamental y por eso nosotros desde ese momento decidimos seguir dejándonos enseñar por el Señor. Y gracias a Él, pues nosotros llegamos a ser directores de un ministerio de parejas por 6 años y hoy en día somos los directores del Ministerio de Profesionales del Distrito Betania de acá de la ciudad de Barranquilla. Y todo eso ha sido posible solamente por el amor, la gracia y el poder de Dios en nuestra vida y en nuestro hogar.
Bueno, familia, eso es lo que queríamos compartir con todos esta noche. Dios les bendiga abundantemente. Bueno, y hemos llegado a la sección más importante de nuestro programa virtual, Directo al Corazón. Y como tenemos de costumbre, siempre hay una nota o algo que nos introduce a esta sección. Por eso quiero invitar a Felipe Cerquera a que nos cuente de qué se trata la nota de hoy a propósito del tema del día. Bueno, Lina, y quiero contarte que en la nota curiosa tenemos un invitado muy especial. Él se llama Felipe Pavón, que tiene algo para contarnos referente justamente a este tema de Control Alt Delete sin culpas. Felipe, cuéntanos. Hola gente del PEC, un abrazo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la culpa y lo vamos a ver desde el punto de vista cinematográfico. In 7 days, God created the world. And in 7 seconds, I shattered mine. 7 almas, de Will Smith. Tim Thomas. Will Smith, por estar chateando mientras conducía, causa un accidente y mueren 7 personas, incluyendo su novia. Muy duro. Eso debe traer una sensación de culpa y debe sentirse un peso de unos 500 kilos. ¿Qué hace él? Pues en un intento de redención, Tim, el personaje de Will Smith, se propone salvarle la vida a 7 personas y tienen que ser buenas para que valga la pena. Primero, dona un lóbulo pulmonar a su hermano Ben. O sea, literalmente, en un suspiro empieza su proceso de restitución. Luego dona parte de su hígado a una trabajadora de los servicios del niño llamada Holly. El hígado, o sea, empezó a echar a menos su propia salud. Después de eso dona un riñón a un entrenador de hockey junior llamado George. Y le regresó la vida a este entrenador. Pero Tim, el personaje de Will Smith, se le iba quitando de a poco. No suficiente con eso, dona un trasplante de médula ósea a un joven llamado Nicolás. Esa escena es muy dolorosa, físicamente dolorosa. ¡Auch! Posteriormente encuentra a una mujer llamada Connie Tepos que vive con un hombre que la maltrata y le ofrece vivir en su propia casa enfrente de la playa. Le da las llaves y las escrituras. Pues ella toma a sus 2 hijos y se van a vivir a su nuevo hogar. Y aquí viene la parte sentimental y dramática de la película. Y es el momento de donar lo más importante antes de que termine desmembrado o sin nada más que dar. Es el momento en el que primero encuentra a Ezra, personaje que interpreta Woody Harrelson y que es vendedor de carne, toca piano y es ciego. Y después de ponerlo a prueba se da cuenta que tiene una nobleza inigualable y decide donarle sus córneas. Y como se hizo pasar por su hermano Ben, entonces contacta a Emily Pousa, personaje que hace Rosario Dawson, quien tiene una enfermedad del corazón y un tipo de sangre muy poco común. Se enamora de ella y como su enfermedad ha empeorado, pues es hora de donarle el corazón. ¿Cómo lo hace? Se suicida. Lo hace de una manera cuidadosa para preservar sus órganos. Muchos lloraron, otros se conmiseraron con la realidad de los personajes, pero lo cierto aquí es que Tim, el personaje de Will Smith, es una persona atormentada y la culpa lo mantiene en la búsqueda de la manera de expiar la imprudencia por el accidente. Es decir, no logró perdonarse a sí mismo lo que pasó. Entonces recurrió a su pensamiento altruista y desinteresado para cambiarle la vida a 7 personas. No se trata de hablar de una película mal hecha, al contrario, logra su cometido, pues es claro el drama que vive el personaje de Will Smith. Claramente no es lo correcto, y no lo decimos nosotros, lo dice Will Smith cuando habla acerca de su personaje. Dice the weight of el peso de su culpa, his emotional weight. This is his emotional weight. His culpa is guilt. Yes, of his guilt. Culpa. I like that word. Pierde la paz, siente la culpa. La culpa, desde el punto de vista cinematográfico. Y llegamos al momento de Directo al Corazón. Y la temática de hoy la hemos denominado, como lo hemos venido mencionando a lo largo de nuestro programa, Control Alt Delete, sin culpas. Y justamente este comando denominado Control Alt Delete es un comando que se utiliza para desbloquear el computador cuando éste se encuentra seguramente congestionado con muchas cosas. De manera que en el teclado de nuestros computadores muchos hemos tenido que hacer uso de este tipo de funciones en aras de poder sacar el computador de un momento de bloqueo. Por lo general, los computadores experimentan este tipo de situaciones sin conocer, por supuesto, mucho del tema, no es mi especialidad,
pero lo que entendemos para aquellos que obviamente nos familiarizamos con la tecnología es que este tipo de funciones se tienen que dar cuando el computador entra en una situación donde ya no se sabe qué más hacer. Y esta función hemos querido utilizarla como título de nuestro tema, porque eso es lo que muchas veces puede pasar en nuestras vidas. Tal vez necesitamos un Control-Alt-Delete, necesitamos seguramente algo, decisiones, situaciones que de alguna forma descongestionen la manera congestionada como pues tristemente podemos estar viviendo. Y por eso la importancia de esta función. Un computador por lo general se congestiona de esta forma cuando está lleno de muchas cosas y tal vez uno como usuario hasta se acostumbra a utilizarlo así, a que se demore prendiendo, por ejemplo, a que el procesador se demore bastante a la hora de cumplir con cada una de estas funciones. Seguramente nos acostumbramos a un escritorio en el computador lleno de documentos y así viven muchos. Por eso hay una frase que me acabo de inventar que dice: dime cómo está tu escritorio del computador y te diré quién eres. Porque lamentablemente nos acostumbramos incluso a esa dinámica de vida. Y si bien es cierto, esto es un tema aparentemente sin relevancia, lo que podríamos traer como observación respecto a la computación, pues no podemos ignorar que hay mucho que aterrizar sobre esta situación que traemos como ejemplo para nuestras vidas. Y por eso necesitamos un Control-Alt-Delete, necesitamos un comando como estos, que nos permita desbloquearnos, descongestionar, tal vez en el mejor de los casos reiniciar muchos aspectos de nuestra vida en los que necesariamente no estamos bien. La palabra de Dios me enseña, concretamente a la luz de lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, en el versículo 25, lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». Mire qué analogía tan importante la que trae a colación el Señor Jesús, que tiene mucho que ver con esto que estamos planteando de manera inicial dentro de nuestra temática. Porque el vaso por fuera puede verse limpio, tal como ustedes alcanzan a ver este vaso. Y seguramente así puede estar nuestra vida, limpia por fuera, aparentemente en lo que podríamos conocer como la fachada. Pero por dentro encontramos que está pues bastante sucio. Yo les pregunto a ustedes, ¿tomarían ustedes de un vaso cuyo contenido se encuentra en estas condiciones? Estoy seguro que no, independientemente que lo de afuera se vea limpio. Y por eso cobra sentido la analogía que hacía el Señor, porque de nada sirve tener lo de afuera del vaso limpio, de nada sirve que el computador por fuera se vea divinamente, si a la hora de prenderlo, si a la hora de hacer uso de él, la inmensa mayoría de sus funciones, pues a la hora de la verdad están lentas, tiene un procesador bastante deteriorado. De manera que, ¿de qué sirve que por fuera se vea divinamente? ¿De qué sirve que por fuera el vaso se vea muy bien, muy limpio, si por dentro el vaso está sucio? Y por eso el Señor termina diciendo allí, a la luz de lo que dice el versículo 26 en la parte final: limpia primero lo de dentro del vaso. Y por eso es importante hacer Control-Alt-Delete, porque Control-Alt-Delete es justamente una invitación a limpiar lo que está por dentro. De nada sirve la fachada si en nuestro interior hay muchas cosas todavía por ajustar, por corregir, por mejorar en nuestras vidas. Y por eso justamente hoy quiero que ilustremos esto que estamos manifestando en este momento a la luz de tres características muy importantes. Tres características que nos van a llevar en definitiva a entender lo que significa limpiar lo de adentro del vaso. Limpiar el contenido de un computador a manera de ilustración. En otras palabras, limpiar lo que hay en mi corazón. Tres características fundamentales para entender esto. Y en primer lugar, pues vale la pena entonces traer a colación que así como en un computador necesitamos despojarnos de archivos que no sirven, yo de la misma forma necesito despojarme de mi pasado. Y hay muchas cosas en relación al pasado que seguramente fueron gratificantes, no todo fue malo, no todo podríamos decir que está encajado dentro de un mal recuerdo. Hay recuerdos muy positivos en la vida. Pero por supuesto que a pesar de eso, el mismo manual de la vida nos da recomendaciones prácticas sobre aquello que yo tengo que hacer con mi pasado. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Filipenses,
en el capítulo 3, en el versículo 13, de la siguiente forma: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que tengo adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice entonces con esto la palabra de Dios: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y si bien es cierto, Pablo en primer lugar nos menciona la importancia de entender que ni siquiera él lo ha alcanzado todavía, haciendo referencia a que todavía queda mucho camino por recorrer. Pero frente a ese camino que aún falta por recorrer, dice Pablo que lo que él sí hace para continuar esta carrera es olvidar lo que queda atrás. Y ese olvidar lo que queda atrás involucra mi pasado. Mi pasado en cuanto a seguramente las glorias, seguramente las victorias, seguramente las alegrías, y también, por supuesto, seguramente también aquello que tiene que ver con los errores, con las culpas. Todo eso es un solo paquete que podríamos denominar pasado. Y dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque esto nos invita, en definitiva, a despojarnos de lo que es ese pasado. Y muchos, por ejemplo, en relación a muchas cosas que hoy en día recordamos con nostalgia, que tienen que ver con nuestro pasado, por supuesto, pues las recordamos con una nostalgia que casi que raya con lo absurdo, y entonces a veces en esas festividades o fechas especiales que podamos tener en aquellas épocas, seguramente donde hay un ambiente familiar, entonces tendemos a recordar muchas cosas que vivimos en otra oportunidad y que difícilmente hace que podamos disfrutar de lo que tenemos ahora, de nuestro presente. Yo recuerdo en particular cuando yo era niño que uno de los momentos de pronto de mayor alegría o que mayor alegría generaba para mí era cuando visitábamos a la abuela. Y la abuela vivía al frente de un parque. Recuerdo que ese parque para mí era, mejor dicho, lo más platónico que podía existir, lo más maravilloso. Para mí era un parque de diversiones de Disney, a ese nivel. De manera que la ilusión era muy grande cada vez que yo tenía la oportunidad de visitar a mi abuela y por supuesto salir al frente al parque donde podía pasar horas enteras jugando. Recuerdo que tenía un deslizadero, ¿cierto? Un rodadero, lo que conocemos en Colombia, seguramente en varias partes de donde me escuchan, dentro de un parque para poder tirarse. Y recuerdo que para mí el rodadero había que hacer fila para poder tirarse porque eso era lleno de niños. Y yo recuerdo que no tenía problema en aguantar con toda la paciencia lo que hubiese que esperar con tal de tirarme de allí, porque era algo que generaba diversión, que generaba alegría para mí. Hoy lo recuerdo como algo nostálgico, ¿cierto? De aquellos tiempos maravillosos, pero también no puedo desconocer que hace poco tuve la oportunidad de volver al mismo parque. Ese parque que en ese tiempo me parecía inmenso, que me parecía maravilloso, repito, algo así como Disney. Hoy en día tuve la oportunidad de ir, obviamente, antes de todo esto del confinamiento, y al ver el mismo parque, lo primero que me pregunté fue, ¿qué era lo que me generaba alegría del parque? Porque evidentemente hoy en día viéndolo, pues es un parque común y corriente, básico, simple, normal, sin nada novedoso. Es más, vi el rodadero, el deslizadero, y que en ese tiempo me parecía inmenso, la verdad no he crecido mucho, pero me pareció bastante pequeño hoy en día. De manera que lo primero que me pregunté y lo primero que llamó mi atención es, ¿qué fue lo que realmente me impactó de ese momento? Pero eso justamente es lo que hace el pasado, aquello que uno recuerda con cierta nostalgia absurda, que lo lleva a uno a añorar esos tiempos que no volverán, inclusive con cierto romanticismo, que me llevan a verlos como mejores tiempos, como tiempos más maravillosos incluso que aquellos tiempos que actualmente vivimos. Entonces me lleva a recordarlos con nostalgia. Yo me acuerdo, dicen ellas, yo me acuerdo cuando fui la reina de la guayaba, y yo me acuerdo cuando tuve todo ese reconocimiento, y yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de vivir seguramente todas aquellas cosas que en este tiempo no tenemos. Y ese romanticismo que nos lleva a esa nostalgia absurda del pasado es lo que muchas veces nos lleva sutilmente a pensar en el corazón que los tiempos pasados fueron mejores y en los tiempos actuales perfectamente estamos sufriendo. Y lo que quiero ilustrarles con este primer aspecto, con la importancia de despojarme de mi pasado, como parte de hacer ese control-alt-delete en mi vida, es entender que olvidar ciertamente lo que queda atrás
implica entender que ese pasado ya no existe, que lo que existe en este momento es mi presente, es mi ahora, es el aquí. Y es frente a esto que yo tengo que aprender a enfrentar las cosas. Si por el contrario yo recuperara la actitud que tenía, recuperar ese niño que seguramente disfrutaba incluso de las pequeñas cosas, que hacía milagros con cualquier cosa, entonces yo podría garantizar un futuro promisorio, porque estoy garantizando un presente con la actitud de aquel que aprende a disfrutar de lo que en este momento tiene. Y tal vez los tiempos cambiaron y tal vez las circunstancias son diferentes, pero tomé la decisión de recuperar ese niño que seguramente se divertía con cualquier cosa, con cualquier situación. Pero esa misma capacidad que tenía para disfrutar de ese pasado es la misma disposición, la misma capacidad que yo debería tener para disfrutar de mi cónyuge ahora, para disfrutar de mis padres ahora, para disfrutar de mis hijos ahora, para disfrutar de mi trabajo ahora. O me puedo quedar, repito, en esa nostalgia absurda, romántica, de un pasado que no volverá. Pero la decisión la tomo yo. Por eso también quisiera citar lo que plantea el rey Salomón, el sabio Salomón, en el libro que escribe, el libro de Eclesiastés, nos dice en el capítulo 7, en el versículo 10, de la siguiente manera: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y lo que básicamente nos está diciendo con esto el sabio Salomón es que no todo tiempo pasado fue mejor. Lo que me lleva a entender esto es que no es sabio cuando yo pienso y actúo de esa manera. Los tiempos pasados seguramente en muchos casos fueron hermosos, fueron buenos, y es importante darle gracias a Dios por esos tiempos, pero se hace necesario que yo aterrice en mi presente y me proyecte a mi futuro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que tengo adelante y prosigo a la meta. Esa es la actitud con la que yo tengo que vivir. Y mientras yo todavía siga anclado a mi pasado, a las glorias pasadas, a las personas, pues tal vez difícilmente voy a poder garantizar un futuro promisorio. Y por el contrario, lo que voy a garantizar es un envejecimiento lleno de amargura, porque siempre estaré añorando lo que un día viví y que ya no tengo. Pero esa no es la actitud con la que estamos llamados a vivir. Por el contrario, lo que a mí me da o lo que a mí me permite recordar con felicidad y gratitud lo que pude vivir en mi niñez era justamente esa inocencia de niño que me puede llevar a recordar con alegría eso que viví, pero que seguramente no es que haya sido algo espectacular en relación a lo que hoy en día tengo. Lo que pasa es que había una actitud diferente, había una inocencia que me permite recordarlo con felicidad y con gratitud. Esa misma inocencia, ese mismo niño, ese que yo tengo que recuperar en este momento, en mi corazón, para disfrutar de lo que en este momento tengo. Porque como bien dice Salomón, a la luz del libro de Eclesiastés, no digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca sabrás si estás preguntando esto con sabiduría. No tiene sentido hablar de esa manera. Por eso es importante despojarme de mi pasado. En otras palabras, es importante despojarme de esos antiguos archivos. Repito, por supuesto que no todos fueron malos, hay que recordarlos con gratitud, pero ya pasaron y por eso es importante. En segundo lugar, como segunda característica dentro de lo que representa hacer control alt delete en mi vida, pues también es necesario entender la importancia de algo que a veces no nos gusta. Pero si lo miramos desde el punto de vista agrícola, hay semillas, hay, por decirlo de alguna manera, matas, flores, que para poder dar su fruto necesariamente tienen que pasar primero no solo por un proceso de siembra, sino también por un proceso de poda. Y claro, por supuesto que el tema de la poda involucra tener que quitar toda la maleza, todo aquello que no le conviene a esa semilla que está creciendo. Pero aquí vale la pena recordar algo importante, y es que la cosecha o el fruto
es el producto no solamente de la siembra, sino también el producto de la poda. De nada sirve sembrar muy bien si no podamos adecuadamente, porque lo que garantiza que el fruto sea precioso, sea de gran valor, no solamente es el éxito de la siembra, sino también de la poda. Y hay muchos que seguramente nos gusta emprender muchas cosas, que seguramente tenemos muchos proyectos, visionamos muchos sueños por alcanzar, pero de nada sirve sembrar en esos sueños si de la misma manera no nos dejamos podar. Y podar involucra la importancia de dejarme tratar, seguramente de dejarme formar en aquellos aspectos de mi vida que preferiría que no me tocaran, en aquellas áreas de mi vida que preferiría, no, déjemela ahí, hábleme de todo, pero no me toque este tema. Y lo cierto es que la poda involucra formación, involucra que me digan lo que a veces no quiero escuchar, pero que tal vez necesito escuchar. Involucra seguramente tener que correr la milla extra frente a muchas cosas que no quisiera hacer. Eso involucra la poda, porque la poda es sinónimo de formación, pero también es sinónimo de corrección. Recordemos que dentro de las manifestaciones del amor, no solamente existe el amor de ternura, por supuesto es una de las manifestaciones para amar. También existe el amor en disciplina y de disciplina, porque también es necesario hablar de correctivos. Y ustedes y yo, por mayor preparación académica que tal vez podamos tener, por mayor seguramente madurez en la vida que hayamos podido adquirir, ustedes y yo necesitamos ser podados, ser formados, ser corregidos muchas veces. Y ese es un derecho que no podemos negarnos, porque hace parte de nuestra formación para que el fruto sea precioso. Entonces, repito, de nada sirve el éxito de la siembra si de igual manera la poda no fue la correcta. Y así como sucede en relación al fruto, así sucede en relación a mi vida. Mi vida necesita ser podada. Por eso cobra sentido lo que justamente plantea el salmista en el Salmo 141, versículo 5, cuando dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Mire qué importante lo que aquí plantea el salmista. Que el justo me reprenda, contrario a ser un motivo para resentirme, para odiarlo. ¿Cómo se atrevió a decirme eso? Eso no es lo que me dice el manual de la vida. La Biblia me dice, por el contrario, que me reprenda al justo para mí es un favor. Que un amigo, por ejemplo, se tome la molestia de sacar un tiempo para decirme lo que está mal hecho, para mí es un favor. ¿Y por qué no? Un motivo por el cual yo tenga que dar gracias de lo que me están diciendo. No todo puede ser halago, no todo puede ser elogios. A todos nos encanta que nos digan las cosas buenas, que nos alaben, seguramente que nos elogien. Por supuesto que sí, ¿a qué ser humano no le gusta? Pero también es importante que nos digan lo que no queremos oír, pero lo que sí necesitamos oír. Y eso es un favor, un excelente bálsamo. Eso plantea el salmista, que no herirá mi cabeza. ¿Y saben qué significa esto? Que no será aquello que me dijeron lo que me va a llevar en mi mente, seguramente a maquinar cómo me desquito, cómo contraargumento, cómo justifico aquella corrección que me están haciendo. Eso sucede en la vida de aquel que no entiende la importancia de dejarse podar. Y volviendo nuevamente al tema agrícola, hay dos tipos de frutos. El fruto que pasó por el proceso de la poda, que no solamente fue bien sembrado, porque había una preciosa semilla, sino que además de eso fue bien podado y por ende da un precioso fruto. Y el otro fruto, que es lo que se conoce como el fruto silvestre. Y un fruto silvestre es aquel que jamás pasó por un proceso de poda. Es aquella semilla que circunstancialmente se tiró en la tierra y creció en las condiciones que pudo, pero repito, sin pasar por un proceso de poda, sin alguien que le quitara la maleza de al lado, la cizaña de al lado, de manera que creció como pudo, y ahí está, dando lo que puede de sí. Ese es el fruto silvestre. Y tal vez por esa resistencia de nosotros muchas veces a aceptar la corrección, a aceptar la poda en nuestras vidas,
es que nuestras vidas pueden ser como ese viejo computador que está lleno de documentos abiertos, que tiene un procesador bastante lento y que lamentablemente está próximo a extinguirse, porque desafortunadamente no se ha dejado tratar, no se ha dejado formar. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestro corazón. A veces, lamentablemente, nos volvemos expertos para la justificación. En medio de la obstinación con la que vivimos, nos volvemos expertos para justificarnos, para razonar, para contraargumentar muchas cosas. Y eso nos hace un daño tremendo. Y eso es el equivalente a si usted va en un carro, en un automóvil, seguramente con su esposa al lado, y va en contravía, y todos los carros van en sentido contrario, pero usted es el único que no se da cuenta de eso. Es más, hasta el cónyuge, la esposa le dice a uno, mi amor, ¿no será que vamos en sentido contrario? Es que yo ya he visto pasar como unos 20 carros del otro lado. Pero a veces podemos estar tan ciegos que ni siquiera de esto nos damos cuenta, porque eso genera la obstinación. Por eso la importancia de dejarnos podar, la importancia de saber escuchar, la importancia de entender que no nos la sabemos todas. Y en el peor de los casos, incluso, terminamos culpando a otros de lo que estamos viviendo, incluso culpando a Dios de aquellas situaciones que vivimos. Es que es Dios el que me metió en esta situación, y no necesariamente. A veces el problema es ocasionado porque no he querido dejarme podar, porque me he vuelto intocable, porque me he considerado producto terminado. ¿Y qué error tan garrafal puedo estar cometiendo cuando asumo esta actitud? Entonces incluso termino culpando a Dios. Por eso mire lo que tuvo que decirle a Dios a un hombre llamado Job. En el libro de Job, justamente en el capítulo 40, en el versículo 8, dice la Biblia, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y yo quiero trasladarles esa pregunta. ¿Condenaremos a Dios para justificarme yo? ¿Le echaremos la culpa? ¿Lo haremos responsable de lo que estamos viviendo con tal de poder justificarme yo? Esa es una manera de vivir, la del fruto silvestre, pero no la de aquel que quiere llegar a ser con su vida un precioso fruto, no solo como resultado de una buena siembra, sino como resultado también de dejarse podar, de dejarse tratar, de dejarse formar, tal y como el alfarero moldea la vasija. Así ustedes y yo necesitamos ser formados. De manera que esta es otra característica importante de lo que representa hacer control al delete. Y finalmente, quisiera referirme a una tercera característica, y esta tiene que ver con la necesidad de reiniciarme, o en otras palabras, la necesidad de volver a empezar. Y hay muchos aspectos en la vida en donde requerimos de volver a empezar, donde requerimos reiniciarnos en muchas áreas de nuestra vida. Pero a veces reiniciarnos no es fácil, porque hay otro elemento aquí que no puedo pasar por alto en este tema, y son las culpas, aquellas que no me dejan volver a empezar, aquellas que hacen parte de ese lastre de mi pasado, que no me dejan justamente reiniciarme. Pero hoy les tengo noticias y quisiera ilustrarlo a raíz justamente de una historia que nos cuenta la Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, a partir del versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me encanta esta historia porque esta es una historia en donde justamente el Señor se confronta a una mujer que había sido hallada, tomada en flagrancia. En lo que cuenta esta historia era el acto mismo del adulterio. Pero cuando tuvieron toda la oportunidad de apedrearla por la situación que se estaba presentando allí y cuando la colocaron delante de Jesús, el Señor pronuncia aquella famosa frase, esa famosa frase que todos conocemos. Quien se halle libre de pecado, que tire la primera piedra, frente a lo cual todos empezaron a huir del momento. Pero lo cierto es que la confrontación del Señor hacia ella terminó con esta frase tan importante que vale la pena resaltar hoy. Ni yo te condeno. Porque la actitud del Señor hacia mí ni siquiera es una actitud de condena.
Y cuando yo entiendo esto, yo me apropio del perdón de Dios, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de aquello que haya vivido. Si hay una actitud genuina de arrepentimiento y si yo tengo la bendición de acercarme a Dios, ni Él me condena. Y esto es algo de lo que yo tengo que apropiarme. A veces ya gozamos incluso del perdón de Dios. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que no me he perdonado yo. Y como no me he perdonado, entonces todavía sigo cargando con el lastre de las culpas, de muchas cosas, cuando las palabras del Señor es, ni yo te condeno. Por eso reiniciarme implica la importancia de perdonarme, porque ya el Señor me perdona, porque el Señor no me condena. Entonces, tengo que perdonarme yo. Y esas culpas con las que a veces cargamos son las que nos impiden disfrutar muchas veces de nuestro presente y poder proyectarnos hacia un futuro promisorio, porque seguimos todavía anclados en ese pasado frente a realidades que no hemos podido superar. Pero dice la Biblia, ni yo te condeno. De manera que reiniciarme tiene como punto de partida perdonarme, tal y como el Señor ya me perdonó, y aprender a apropiarme de lo que ya el Señor hizo por mí. Pero de igual manera reiniciarme tiene que ver también con otro gran consejo que nos pueden dar, y es la importancia de vivir por prioridades. Aprenda a vivir por prioridades. Aprenda a entender que todo tiene un orden en la vida. En primer lugar, darle cabida a Dios en lo que tiene que ver con mi agenda, a mi relación personal con Dios. Esto es fundamental. Si verdaderamente deseo hacer control al delete, debo empezar por priorizar a Dios en todas las cosas que yo hago. Pero en segundo lugar, también acépteme este consejo. Priorícese usted. Priorícese, por favor. A veces vivimos tan encasillados haciendo muchas cosas, incluso para muchas personas, que difícilmente nos priorizamos. Y le tengo noticias. Todo camina sin mí, menos yo mismo. Todo camina sin mí, menos yo mismo. Por eso yo tengo que aprender a priorizarme en la vida. El día de mañana seguramente usted y yo vamos a faltar. Y yo le aseguro que, suena un poco triste, pero es real, el mundo va a continuar. Es más, haga un ejercicio práctico y sencillo. Apague el celular, inclusive mientras estamos en estos tiempos de reunión virtual, por un instante desconéctese del celular. Y se va a llevar muchas veces la sorpresa que cuando lo vuelve a prender, nadie lo llamó. Nadie. El mundo pudo sobrevivir sin mí durante esta hora, perfectamente. Y todos pudieron continuar sus vidas sin mí durante esta hora. Como para que nos aterricemos un poco frente al hecho de lo poco indispensables que a veces somos. Lo que pasa es que así nos creemos, pero no necesariamente es así. Por eso hoy también lo invito a priorizarse. Control al delete implica también priorizarme. Y dentro del marco de lo que es reiniciarme, yo tengo que perdonarme, pero también tengo que aprender a vivir por prioridades, entendiendo la importancia de priorizar a Dios, pero también en segundo lugar de priorizarme yo, de cuidar mi salud, de cuidar mis hábitos alimenticios. Priorícese usted para que entonces yo tenga que ofrecerle a los demás. Y no terminemos viviendo aquello que describe el libro de Cantares en el capítulo 1, en el versículo 6, en la parte final, cuando dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Mire qué interesante lo que aquí dice el libro de Cantares. Me pusieron a guardar las viñas. Cuidé la viña de todo el mundo, las vidas de todo el mundo. Y mi viña, que era mía, la propia, no la guardé. Fue la que más descuidé. Y es tristemente como nos acostumbramos a vivir muchos. Pero no es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Así que a esto lo invito hoy. Despójese de su pasado, en primer lugar. En segundo lugar, acepte la poda, el tratamiento de Dios para su vida de manera integral. Recuerde que el secreto de un fruto precioso no solamente es la siembra, también es la poda. Y en tercer lugar, tenga siempre presente la importancia de reiniciarse, de volver a empezar, en el entendido de la importancia de apropiarme del perdón de Dios y por ende perdonarme a mí mismo, pero también en el entendido de la importancia de vivir por prioridades, teniendo como referente que mi principal prioridad es Dios, pero en segundo lugar, priorícese usted. Y ahí sí entonces es que yo tengo para transmitir a los que están a mi alrededor, a mi familia, a los míos, y finalmente
en mi entorno laboral, a los que también allí me rodean. Esta es la manera como vale la pena vivir. De tal forma de que a esto los invito, y pensando en esto, ¿qué les parece si terminamos este tiempo haciendo una oración? Amado Dios, hoy queremos darte muchas gracias por este tema. Gracias porque lo que seguramente es un comando, Señor, dentro de lo que es el mundo de la informática, hoy nos sirve como analogía para entender, Señor, aquello que tú nos invitas a hacer. Y el Control Alt Delete representa qué es aquello de mi vida que yo necesito limpiar, que tal vez como sucede en un computador, hoy en día me bloquea, me congestiona, impide que yo pueda avanzar, Señor de los cielos, me estanca, me vuelve lento, Señor. Y tal vez eso es lo que vengo experimentando en mi vida, en relación a mis decisiones, en relación a mis proyectos de vida, en relación a mis metas, a mis objetivos, Señor. Pero hoy, oh Dios, quiero tomar la decisión de despojarme de mi pasado. Todo aquello, Señor, que inclusive puedo recordar con nostalgia, pero que ya pasó, Señor. Y quiero entender lo que representa que no todo tiempo pasado fue mejor, que con toda seguridad lo mejor está por venir. Si esa actitud seguramente que tuve en aquel pasado que añoro con nostalgia es la que traigo al hoy, al presente, es la que tengo que evidenciar delante de los míos, Señor. Pero de la misma forma, oh Dios, enséñame a entender la importancia de ser podado. Guárdame, Señor, de convertirme en una persona que se considera producto terminado, que se vuelve intocable, Señor de los cielos, que puede más su orgullo, su obstinación, su necedad, oh Dios, que le impiden ver aquello que tal vez las otras personas ya están notando en mí, Señor. Enséñame a dejarme podar y que el justo me reprenda, pues será un bálsamo para mí, será un favor para mí, Señor. Pero de la misma manera, hoy tomo la decisión de reiniciarme, de volver a empezar, de perdonarme, Señor, porque tú ya me perdonaste, porque ni tú me condenas, dice tu palabra. Y si tú no me condenas, Señor, entonces ¿por qué he de condenarme a mí mismo, Dios? Por el contrario, hoy quiero apropiarme de tu perdón. Hoy quiero, Señor, levantar mi cabeza y volver a empezar, porque tú estás conmigo y porque estoy de tu mano frente a aquello que haya que enfrentar, oh Dios, y porque entiendo la importancia también de vivir por prioridades, de priorizarte a ti, pero también en segundo lugar de priorizarme a mí, porque de lo contrario, ¿qué tendré para ofrecerle a los que están a mi alrededor? Esa es la actitud, Señor, con la que quiero vivir. Hoy te damos gracias por este tiempo, Dios, y por lo que hoy nos enseñas a la luz de esto que estamos compartiendo. Continúa con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y llegamos a un tiempo muy importante de nuestra transmisión y es la cartelera. ¿Qué va a pasar la próxima semana en nuestro canal de YouTube Soy ICT? Todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 5 y 10 de la mañana, Teoterapia y Meditación. Es un programa extraordinario de 10 minutos para comenzar nuestro día con un pensamiento teoterápico extraordinario para nuestras vidas. Lo mismo, a las 9 de la noche tenemos nuestro programa Abre los Cielos. Un tiempo muy edificante de clamor a Dios por todas aquellas situaciones que estamos viviendo. Abre los Cielos. Los días martes tenemos nuestra reunión ministerial de parejas. Todas las parejas se dan cita a las 7 de la noche. El miércoles, recordarles, es nuestro tiempo de profesionales y empresarios comprometidos PEC. El jueves tenemos dos tiempos muy importantes. El primero es a las 3 de la tarde. Todas las damas de nuestra gran familia ICT tienen una cita con nuestra directora mundial, Saidi Mora. A las 7 de la noche, las juventudes se toman en nuestro canal para ofrecer una reunión específica para todo nuestro ministerio juvenil. El día viernes a las 7 de la noche, los universitarios se toman también su tiempo para darnos su reunión ministerial. El día sábado también tenemos dos momentos importantes. A las 10 de la mañana, el Ministerio Infantil Cristiano tiene su tiempo todos los sábados 10 de la mañana. Y finalizamos a las 5 de la tarde con nuestra reunión Raíces, una reunión familiar en la que todos podemos participar. Esta será entonces nuestra cartelera para la próxima semana. Andrés, continuamos contigo.
Gracias, Felipe. Y bueno, estamos llegando ya al final de esta emisión virtual. Recuerden que el próximo miércoles estaremos cerrando nuestro ciclo temático con un panel extraordinario, con una temática que tiene que ver con la ansiedad. Y no se lo pueden perder, nuestra cita del próximo miércoles en punto de las 7 de la noche, hora Colombia. Estamos llegando entonces al final. Recuerden que este es el tiempo del distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Los esperamos. Dios los bendiga.